Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a la sesión mensual de la Unidad de Imagen Mamaria. Dejo con ustedes a la doctora Claudia Sandoval, jefe de la unidad de CT Scanner Lomas Altas. Bienvenida, doctora. Gracias, Vero. Muy buenas noches a todos. Es un honor para nosotros, CT Scanner Lomas Altas, presentar la sesión del día de hoy con casos muy interesantes. Les presento, está aquí a mi lado al doctor Hugo Velázquez Suárez, médico radiólogo especialista en imagen mamaria, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Y quien nos deleitará con los casos del día de hoy es la doctora Sara Valdés Bañuelos, médico radiólogo, especialista en imagen mamaria, egresada del Instituto Nacional de Cancerología. Por favor, doctora, iniciamos con el primero de los casos. Muchas gracias, doctora. Vamos a comenzar con los casos. El primer caso que tenemos es una paciente femenina de 28 años, la cual acude a nuestro centro a realizarse una resonancia magnética. Esta paciente tiene un antecedente materno y de la abuela con cáncer de mama. Esta paciente refirió nódulo palpable en mama izquierda de aproximadamente un año de evolución. Ya acude a nuestro centro con un reporte histopatológico de una biopsia con aguja gruesa, con un reporte de carcinoma ductal invasor de tipo no específico, con receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2 positivo, y con un Ki67 del 85%. Entonces, acude con nosotros a resonancia magnética. Aquí tenemos unos cortes axiales de resonancia magnética ponderados en T2, en T1 más contraste, un mapa de colores y una sustracción, donde podemos observar un nódulo circunscrito localizado hacia cuadrantes externos en radio 4,5 periareolar, con un realce heterogéneo tras la aplicación del medio de contraste. Dicha lesión no presentaba restricción en las secuencias de difusión y, aunque no se muestran aquí, presentaba curvas tipo 2 o tipo meseta. Cuando se realizó el ultrasonido Second Look, em, podemos observar que el nódulo estaba localizado en la mama izquierda, en R5 periareolar, y se ve como un complejo sólido quístico, un nódulo de bordes circunscritos, isocogénico con algunas partes anecoicas. Esta paciente se le otorgó un BIRAT 6 porque ya venía con un resultado de histopatología y no se muestran las imágenes, pero la axila estaba negativa. De la misma manera, se le hizo un PET, donde podemos observar que solo tenía una área de captación hipermetabólica hacia cuadrantes externos de la mama izquierda y no se evidenciaba actividad a distancia. En cuanto a este caso, vamos a hablar un poco sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes. Este es el cáncer que se presenta en mujeres menores de 40 años. Representa aproximadamente del 5 al 7% de las poblaciones occidentales y del 13 al 27% de las poblaciones asiáticas. Es la segunda causa principal de mortalidad relacionada con cáncer en mujeres de 0 a 39 años en todo el mundo. Y se han visto que puede cobrar hasta 44,000 800 muertes por año. ¿Qué factores de riesgo podemos asociar en el cáncer de mama asociado a mujeres jóvenes? Pues una de ellas es la menarquia precoz, el tratamiento previo con radioterapia antes de los 20 años, por ejemplo, en pacientes que tuvieron linfoma o alguna masa. Em, el uso de anticonceptivos orales también se ha visto asociado y antecedentes familiares de cáncer de mama. Entre otros, también podemos destacar el índice de masa corporal aumentado, una paciente que fuma, que tenga baja actividad física. También se ha visto que hay genes que predisponen de los de alta dominancia, como ya conocemos, BRCA1, BRCA2, de moderada penetrancia, como CHEK2, ataxia telangiectasia, y algunos otros de baja penetrancia.
¿Qué podemos decir sobre el cáncer de mama en mujeres jóvenes? Bueno, este tipo de cánceres tienden a ser más agresivos y a presentarse en etapas mucho más tardías. Tienen una mayor proporción de tumores con una biología molecular triple negativo y HER2 positiva que al compararlo con mujeres que son mayores de 40 años. Este tipo de tumores llega a tener una pobre diferenciación tumoral y mayor expresión de Ki67, como lo vimos en nuestra paciente. Sin embargo, a pesar de que estos tumores se han visto que tienen más proporción de tumores HER2 positivos y triple negativos, no significa que ese sea el subtipo molecular más frecuente. En 2017, Lian y colaboradores estudiaron 2.125 mujeres con cáncer de mama menores de 40 años y el subtipo molecular más común fue el luminal B. También ha habido otros estudios, que estudió 2.956 pacientes con cáncer de mama, vieron que en un 86.5% la histología que predominó fue la ductal. Y en este estudio, 50% de las mujeres tuvieron enfermedad con ganglios positivos y el 27% presentó tumores multifocales. En cuanto a las modalidades de imagen, la mastografía puede ser un poco limitante en la detección de lesiones en mujeres jóvenes secundaria que tienen el tejido fibroglandular muy denso. En cuanto al ultrasonido, se considera el método inicial más útil para el diagnóstico. Y en cuanto a la resonancia magnética, la ACR pues recomienda la resonancia magnética como modalidad inicial en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tienen alguna mutación y después realizar mamografía anualmente cuando cumplieron 30 años, aunado a la resonancia magnética. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues van a ser bastante variados. Podemos encontrar nódulos irregulares en un 43.5%, nódulos asociados también a microcalcificaciones o nódulos con margen especulado en un 40%. En cuanto al ultrasonido, podemos encontrar nódulos ovalados de márgenes no circunscritos con patrones ecogénicos heterogéneos. Y es muy importante valorar los márgenes porque eso nos puede ayudar a quitar los pacientes falsos negativos. Muchas veces porque vemos pacientes que son muy jóvenes y vemos algunos bordes que son claramente indistintos, no circunscritos, especulados, bueno, no tanto especulados, pero a lo mejor microlobulados o indistintos o algunos angulados, pues podemos llegar a manipular el ultrasonido y dar unos márgenes bien circunscritos cuando en realidad no son así. La ecografía pues ha podido detectar alrededor de 99.2% de las anormalidades en este tipo de pacientes. Cuando en los hallazgos por resonancia magnética, la mayoría en un 70% se van a ver como un nódulo, que va a tener forma y márgenes irregulares, va a tener realce heterogéneo y algunas curvas, o la mayoría tienen curvas de perfusión tipo 3 o de lavado. Cuando se presentan como realces no masa, van a tener una distribución segmentaria en el 66.7% de los casos y el patrón de realce interno llega a ser en empedrado. Si bien no hay un como tamizaje para valorar pacientes que son entre 30 y 40 años, la ACR tiene algunas guías que nos pueden ayudar para ver en diferentes situaciones cuál es la modalidad de imagen más acertada para este tipo de casos. En cuanto a la masa palpable en pacientes menores de 30 años, la ACR nos dice que un ultrasonido dirigido sería la modalidad de imagen a elegir en estos casos. En pacientes de 30 a 39 años, un ultrasonido podrá ser la modalidad de imagen inicial o una mastografía diagnóstica o una tomosíntesis. Si el ultrasonido ya de entrada dio un BIRATS 4-5, la biopsia sería el procedimiento a seguir. Sin embargo, si nuestro escenario es el dolor mamario focal no cíclico, el ultrasonido en pacientes menores de 30 años será la modalidad inicial. En cuanto a 30 a 39 años, el ultrasonido o la mastografía diagnóstica también están adecuados. Y la ACR nos hace hincapié que si el dolor es difuso, cíclicos y sin hallazgos, pues, o sea, si no hay nada palpable, no hay secreción, nada, deberíamos omitir la imagen.
En cuanto a la descarga patológica por el pezón, debería ser espontánea, unilateral y de un conducto y serosa o sanguinolenta para poder pedir estudios de imagen. Si la paciente tiene menos de 30 años, el ultrasonido sería la modalidad de imagen inicial. Y si la paciente tiene 30 a 39 años, podemos optar entre el ultrasonido y la mastografía diagnóstica. En cuanto a las pacientes de alto riesgo, como ya sabemos, mutaciones o antecedentes familiares de cáncer de mama en primera línea, la resonancia magnética con contraste sería la opción principal. Y también en pacientes de 30 y 39 años, la resonancia magnética con contraste y también tomosíntesis y mastografía de screening. La ACR nos hace hincapié que debemos iniciar la resonancia tan temprano como a los 25 años. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Nos pueden escribir sus preguntas en la pantalla o podemos seguir y al final hacemos también un análisis de las dudas o comentarios de algunos del caso. Interesante, doctora. Creo que también cada vez más vemos mujeres más jóvenes con cáncer de mama y si bien es cierto que los consensos radiológicos nos indican hacer un seguimiento anual a partir de los 40 años, creo que no debemos dejar pasar por alto nódulo palpable, alguna normalidad en los hallazgos de ultrasonido. Creo que hemos hecho un equipo increíble con los clínicos en el sentido de que ellos detectan nódulos palpables, anormalidades que puede ser un gran hallazgo en pacientes jóvenes. Doctor Hugo, ¿usted da alguna opinión en relación al cáncer de mama? Sí, justamente, doctora Sara, muy buen caso, sobre todo por la edad de presentación, que es una paciente menor de 30 años. Quizá clínicamente con este antecedente de abuela y madre con cáncer de mama, muy probablemente, y digo, no lo sabemos en la historia clínica, a lo mejor esta paciente, algún componente genético, ¿no? Mutación de algún gen, como usted mencionó, puede haber estado implicado en esta edad de presentación tan joven, ¿no? Y en esta diapositiva que está ahorita en sus pantallas, creo que es importante recordar las modalidades de estudio y creo que esto puede ser como una tabla de aprendizaje tanto para clínicos como incluso nosotros radiólogos, ¿no? Y los demás expertos en el área de mama sobre qué estudios iniciales debemos sugerir o indicar en pacientes con nódulo palpable, ¿no? Entonces, quedarnos un poquito con eso y pues nada, seguimos igual con las recomendaciones, con las preguntas y no sé si, doctora, dejamos al final las preguntas o podemos pasar con alguna ahorita. Tenemos esta, yo creo que podemos comentarla. ¿Se recomienda mastografía diagnóstica en mujeres de 25 años? ¿Cuál sería su opinión? Doctora Sara. No, la verdad es que la mastografía, a menos que la paciente tenga alguna anomalía palpable, pero de primera entrada, mastografía diagnóstica en pacientes, ni siquiera con alguna mutación. Primero, nos dice la ACR que debemos realizar resonancia magnética a partir de los 25 años y a los 30 ya podemos hacer mastografía diagnóstica. Gracias, doctora. Doctor. Sí, muy, muy de acuerdo. Yo creo que recordar que ante presencia de un nódulo palpable, hablamos de una mastografía diagnóstica cuando la paciente ya tiene un síntoma, ¿no? Que es muy diferente a la mastografía de tamizaje, que es cuando la paciente está asintomática. Entonces, creo que una paciente, y respondiendo a esta pregunta, menor de 25 años, con algún síntoma, ¿no? Ya bien sea dolor mamario, masa palpable, descarga patológica del pezón, la primera modalidad de estudio recomendada es el ultrasonido, ¿no? Y pues obviamente cuando nos queda alguna duda podemos quizá complementar con alguna proyección unilateral, ¿no? Pero más que nada, respondiendo a la pregunta, ultrasonido yo creo que sería la primera modalidad. Justo ese comentario responde a otra pregunta. ¿En qué tipo de neoplasias es más útil el ultrasonido que la mastografía?
considero que sí, el ultrasonido en mujeres menores de 30 años va a ser lo indicado. De 30 a 39 años, bueno, se valora exactamente el tipo de nódulo, las características, recordando también que el nódulo palpable nos va a tomar como un dato de alerta para lesión de sospecha. Mencionan también otra pregunta, ¿y las microcalcificaciones? Pues sigue siendo la mamografía el estudio ideal. Ahora la tomosíntesis, que también podemos categorizar ahí con estos avances tecnológicos de los mastógrafos que nos permiten ver la morfología de las calcificaciones en los cortes milimétricos, también ha sido un gran avance para este tipo de diagnóstico. Doctora Sara, quisiera comentar algo en relación a las microcalcificaciones. Claro, pues obviamente, si nosotros ya, como nos dice la CR, si ya estamos viendo algún hallazgo de fecha, vale la pena ahora sí realizar mastografía diagnóstica, alguna proyección, pero de primera instancia estas guías son para la imagen inicial, vaya. Ya después nosotros individualizaríamos el caso y escogeríamos qué es importante para nuestra paciente. Si en el caso de que creemos que podría tener algún componente in situ o que tuviera microcalcificaciones, pues claro que ya en ese caso individual, pues haríamos la mastografía. Correcto. Nos señalan de un caso de una paciente con ultrasonidos seriados mamarios con lesión indeterminada en una mujer de 31 años y está en espera de resonancia magnética. Será muy interesante exactamente el resultado. No sé con cuánta estos ultrasonidos seriados, no sé si son de cada 6 meses o 3 meses, seguimientos cortos o de un año, va a ser muy, muy interesante. Creo que una lesión, de acuerdo a los criterios, lo más estable que puede estar son 3 meses a 6 meses, que son los seguimientos que hacemos. Sería interesante saber cómo se ha comportado esta lesión y claro que sí estamos pendientes del resultado. Cada 6 meses me refiero. Muy bien. Nosotros, bueno, el Colegio Americano de Radiología considera estable una lesión a partir de 2 años, ¿cierto? Exacto. Entonces sería interesante, si tiene un crecimiento mayor al 20%, no lo seguimos. La categoría es dejar la biopsia. Sin embargo, también se ha demostrado que hay lesiones que pueden permanecer estables hasta por 5 años. Entonces va a ser interesante el comportamiento en este caso. Tenemos otra pregunta. Por ahora no. Si no hay más preguntas, podemos continuar con el siguiente caso, doctora. Muchas gracias. Pues vamos con el siguiente caso. Esta es una paciente femenina de 61 años que acude a revisión por nódulo palpable en la mama izquierda. Esta paciente no tenía antecedentes personales patológicos. Aquí tenemos una proyección craneocaudal de ambas mamas, donde pues podemos ver algunas calcificaciones, tejido heterogéneamente denso, las calcificaciones son de predominio izquierdo, algunas redondas, algunas puntiformes. Y vamos a pasar a la vista MLO, donde podemos observar igual tejido heterogéneamente denso, si acaso un aumento de densidad hacia los cuadrantes superiores de mama izquierda y un poquito hacia la región retroareolar, pero pues nada que llame tanto la atención. Esta paciente venía por nódulo palpable, entonces se realizó un ultrasonido donde podemos observar que en el radio 3 a 3 centímetros del pezón se observa un nódulo irregular de márgenes angulados, indistintos, asociado a vascularidad al Doppler poder y medía alrededor de 2.7 centímetros por 1.8, o sea, estaba de buen tamaño y que en la elastografía se vio que tenía hasta 10 veces más dureza que el tejido fibroglandular adyacente. Llamó la atención que los hallazgos para un nódulo tan grande no eran tan francos, entonces decidimos poner un marcador metálico y hacer unos cortes de tomosíntesis, donde podemos observar una franca distorsión de la arquitectura hacia los cuadrantes superiores o un poquito región retroareolar de la mama izquierda.
se le otorgó un Virax 4C y la paciente quiso biopsiarse en ese mismo momento. Así que realizamos una biopsia con aguja gruesa, ya que los hallazgos eran bastante visibles por el ultrasonido. Y el reporte de patología fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 2, con receptores de estrógeno positivos, progesterona positivos, HER2 negativo y un Ki67 del 10. Esta vez vamos a hablar de la importancia de la tomosíntesis en la detección y caracterización de lesiones mamarias. Primero, en cuanto a la mastografía digital 2D, se sabe que es la prueba líder en el cribado para la detección de cáncer de mama. Sin embargo, de un 15 a un 30% de los cánceres de mama no se detectan en las mastografías. Y esta tasa puede ser incluso mayor en pacientes que son menores de 50 años. Entonces, ¿cuál es la principal limitación de la mastografía? Es que la superposición de tejido fibroglandular denso pues disminuye la visibilidad y podría ocultar una lesión subyacente, como en el caso de nuestra paciente. La tomosíntesis es una técnica mamográfica de rayos X que consiste en adquirir múltiples imágenes de proyección de baja dosis de mama, moviendo el tubo de rayos X en un arco sobre un rango angular limitado y posteriormente reconstruirlas en múltiples imágenes tomográficas. Esta adquisición pues permite la visualización en conjunto secuencial de secciones delgadas de la mama y pues esto hace que se supere el efecto del enmascaramiento del tejido superpuesto. Entonces, se ha demostrado que el uso de la tomosíntesis disminuye significativamente la tasa de repetición de estas mastografías de cribado con el uso de mastografía convencional y el usarlas nos puede reducir los llamados o rellamados o repetición de la mastografía en un 30 a un 40%. En cuanto a las lesiones Tomo-Lee, no es exactamente la lesión que tuvo nuestra paciente, pero es importante revisar que estas lesiones no se visualizan en mastografía convencional, tampoco son visibles en ecografía y son muy evidentes en los cortes finos de tomosíntesis. La mayoría de estas lesiones van a comportarse como distorsiones de la arquitectura en un 70% y asimetrías focales en un 30%. No son tan comunes las lesiones Tomo-Only, sin embargo, hubo un estudio, Taskin y colaboradores, analizaron más de 100 lesiones Tomo-Only, hicieron correlación histológica, la siguieron y además propusieron un algoritmo práctico para el manejo. Entonces, en cuanto a las distorsiones de la arquitectura y las asimetrías focales que se encontraron, 28 fueron cáncer, ductal infiltrante y lobulillar, y en las asimetrías focales tan solo el 11% fueron malignas. Entonces, de todas estas, quiere decir que un gran porcentaje eh, fueron lesiones benignas de alto riesgo, como cicatrices radiales, hiperplasias ductales atípicas o carcinoma lobulillar in situ. 17 de estas, por ciento de estas lesiones que fueron biopsiadas se actualizaron a cáncer después de la cirugía. Tuvieron el upgrade. ¿Y cuál es el rol de la resonancia en estas pacientes que tienen lesiones Tomo-Lee? Bueno, en esta serie, el 55% de los casos de Tomo-Lee se vio por resonancia magnética y de estas 28% de las distorsiones con realce fueron malignas. En las asimetrías, pues solo el 11% fueron malignas. Estos autores, las lesiones Tomo-Only que hicieron resonancia magnética y que no tuvieron ningún realce, la siguieron por 32 meses y ninguna tuvo progresión. Entonces ellos hacen como tipo un algoritmo para ver cómo abordar este tipo de lesiones. Si vemos una lesión Tomo-Only y tenemos un ultrasonido negativo, pues hay que solicitar una resonancia magnética, o esto, al menos esto es lo que proponen. Si la resonancia magnética es negativa, hay que hacer seguimiento. Esto es lo que los autores hicieron. Y en cuanto a la resonancia magnética positiva, pues hay que hacer biopsia guiada por estereotaxia y tomosíntesis. Y si en el centro no existe biopsia guiada por estereotaxia, pues puede hacerse localización con aguja por tomosíntesis, bajo guía con tomosíntesis y realizar cirugía. ¿Alguna pregunta?
Gracias, doctora. Muy interesante el caso. Creo que la tomosíntesis también va a formar parte de nuestro análisis en mama densa y ahora con la mastografía contrastada también nosotros estamos queriendo implementar este proyecto porque siempre va a ser para el radiólogo el tendón de Aquiles y que aprovechando todas estas tecnologías les demos la oportunidad a las pacientes de tener diagnósticos más precisos y más detallados, sobre todo en estas pacientes que pueden pasar inadvertidos. Justo en este tema nos preguntan, en relación a las tumoraciones en menores de 30 años, el caso de una paciente de 16 años con tumoración de Askin derecha, que son tumoraciones de la parrilla costal, doctor, pared torácica. En un control tomográfico se observó un crecimiento sólido de imagen sugestiva de tumoración en la mama izquierda. No viste en estudio previo. ¿Ustedes en su experiencia sugieren continuar con ultrasonido o resonancia magnética para determinar secundario a primario u otra patología mamaria concomitante? En mi experiencia, aquí tuve un niño de 13 años aproximadamente con aumento de volumen mamario y sabemos que a esa edad lo más frecuente es pues ginecomastia del adolescente. Sin embargo, tenía el paciente un aumento como una protuberancia en la parrilla costal. Le hicimos resonancia magnética y fue una tumoración de Edwin, un sarcoma de Edwin, de la costilla y se extendía hacia pared torácica y pericardio. Fue un caso muy interesante hace muchísimos años. Creo que no hay que tampoco dejar pasar por alto a pacientes jóvenes. Y sí, obviamente el ultrasonido es la primera opción y continuar con la resonancia magnética. ¿Qué opina, doctor? Sí. Sí, muy de acuerdo a la doctora que nos mandó su pregunta. Un caso muy interesante. Efectivamente, la tumoración Askin es una neoplasia muy rara de la pared costal y consideraría yo que justamente al ser un tumor más de partes blandas, de estructuras óseas y demás, a veces por el ultrasonido estamos un poco limitados. Yo creo que valdría la pena revisar la tomografía y ver si ese crecimiento que refieren en la parte tomográfica es intraglandular o está en topografía a nivel de la glándula. Quizá un ultrasonido obviamente nos ayudaría mucho para caracterizar la lesión, pero si ese crecimiento sólido que reportan en esta paciente de 16 años depende más de pared costal, de estructuras óseas o incluso de músculo, de pectoral mayor, etcétera, sin duda creo que la resonancia magnética sería la mejor opción para obviamente caracterizar la lesión y descartar que no sea infiltración del primario conocido. Doctora Sara, ¿quisiera hacer algún comentario adicional? Sí, creo que en en el caso específico de esa paciente, pues sí valdría la pena algún estudio de imagen seccional, porque el ultrasonido, como dice el doctor Hugo, nos queda bastante limitado. Sí, y creo que siempre esta integración clínico-radiológica va a ser siempre vital para evaluar muy bien todas las lesiones mamarias independientemente de la edad. Al parecer, están preguntando también, ¿un cono de compresión puede descartar una lesión tomo-only? En este caso no, porque necesitamos ver como los diferentes cortes. Se ha visto que no tiene, las lesiones Tomoli no se ven en la mastografía y ni en las proyecciones adicionales, solo se ven por tomosíntesis con ultrasonidos negativos. No son tan comunes, de hecho, pero esa es la definición. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, doctor? No, todo muy bien. Continuamos, doctora, con el siguiente caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Este caso es una paciente femenina de 42 años que acude a otra institución para realizar un check-up por parte de su empresa. Tuvo una colocación de implantes en el 2012 y no tenía antecedentes heredofamiliares de importancia. La paciente se le otorgó un BIRAT 5 bilateral en dicha institución. Acude con nosotros a resonancia magnética y tenemos aquí una resonancia magnética ponderada en T2, en T1 más contraste, una vista sagital y un mapa de colores donde hacia el cuadrante superior externo podemos observar un real seno masa de distribución segmentaria, el cual tiene un realce heterogéneo y que en las curvas de perfusión, bueno, aquí tenemos otras imágenes de sustracción donde podemos observar que la lesión estaba bastante extensa y que las curvas de perfusión eran tipo 2 o meseta. Cuando se realizó el ultrasonido second look, se vio que eran múltiples lesiones no masa confluentes entre sí, las cuales abarcaban desde el radio 10 a 12 a 3 centímetros del pezón y de radio 10 a 11 a 5 centímetros del pezón. En esta misma mama nos llamó la atención un nódulo hacia los cuadrantes internos, un nódulo irregular con realce anular, el cual en el ultrasonido de segunda intención, bueno, también tenía curvas de perfusión tipo 2 y que en el ultrasonido de segunda intención se observó como un nódulo irregular de márgenes indistintos y algunos microlobulados localizado en radio 12 a 1 a 4 centímetros del peso. De la misma manera nos llamó la atención un ganglio en nivel 1, del lado derecho, el cual presentó un engrosamiento cortical difuso de hasta 3.4 milímetros. También en la mama izquierda nos llamó la atención este nódulo que pareciera circunscrito aquí en la resonancia junto con el mapa de colores y en las secuencias T1 más contraste. Sin embargo, en el ultrasonido second look de mama izquierda, podemos observar que era un nódulo microlobulado localizado en radio 12 a 1 centímetro del pezón, hipoecogénico, el cual pues también tenía características de sospecha. De esta misma manera, en la axila izquierda también nos llamó la atención un engrosamiento cortical focal del ganglio axilar izquierdo, de uno de los ganglios axilares izquierdos. También otorgamos BIRAT 5 con afán de que se realizara biopsia bilateral. Y en la mama derecha biopsiaron la gran lesión que abarcaba el cuadrante superior externo, con un resultado histopatológico de un carcinoma ductal infiltrante de patrón no específico, con un grado 2 y asociado a un carcinoma ductal in situ en 20% de la lesión. Tenía receptores de estrógeno en un 90%, de progesterona en 70%, un Ki67 de 20 y un HER2 negativo. De la misma manera, realizaron en el nódulo biopsia de la lesión y también se encontró un carcinoma ductal infiltrante de patrón no específico y se realizó corte de la axila derecha encontrando un carcinoma metastásico. Ahora, en la mama izquierda se realizó biopsia en el nódulo microlobulado encontrando una hiperplasia ductal atípica asociada a hiperplasia de células columnares y atipia epitelial plana. También se realizó una biopsia de corte del ganglio que mostraba engrosamiento cortical difuso, encontrando un ganglio linfático con hiperplasia linfoide. Se realizó también un PET con 18 FDG para valorar actividad a distancia. Se encontró la actividad metabólica en la mama, en los ganglios, pero no hubo actividad a distancia. Entonces vamos a hablar del cáncer de mama bilateral. Tener un antecedente de cáncer de mama aumenta el riesgo de cáncer de mama en la mama contralateral de 2 a 6 veces. Y se informa que el riesgo anual promedio de desarrollar cáncer de mama bilateral es aproximadamente del 3 al 7 por cada 1000 casos diagnosticados de cáncer de mama. Tiene una peor tasa de supervivencia que el cáncer de mama unilateral. Y bueno, vamos a ver las definiciones.
En cuanto al cáncer de mama bilateral sincrónico, es un diagnóstico de un segundo tumor dentro de los primeros 12 meses. Algunos autores usan 3 meses como límite estricto. Y el metacrónico es un diagnóstico posterior a ese periodo. En cuanto a la histología, el subtipo histológico más común es el carcinoma ductal infiltrante. Sin embargo, la incidencia de carcinoma lobulillar invasivo y el in situ es ligeramente mayor al comparar con la enfermedad unilateral. Y en cuanto al perfil molecular entre las dos lesiones, puede haber concordancia, pero también se observa discordancia en 20 a 30% de los casos. Los luminales A y B son los que predominan en la mayoría de las series. En cuanto a la genómica, se han hecho estudios de secuenciación masiva en la mayoría y los que demuestran que la mayoría de los cánceres de mama bilaterales tienen patrones de mutaciones distintos. Esto confirma que suelen ser primarios independientes y no metástasis uno del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos hallazgos de sospecha bilaterales o en qué debemos de pensar? Que por estadística puede haber cáncer primario bilateral en un 2 al 6%. Los estudios de imagen se van a ver como masas especuladas, distorsiones, calcificaciones, etcétera, pero no debemos dejar al lado la metástasis de otro primario a mama en un menos de 2%. Se van a ver en estudios de imagen como nódulos redondeados, circunscritos, tienden a ser múltiples, y puedes pensar en los primarios más comunes, que son linfoma, melanoma, cáncer de pulmón y ovario. Sin embargo, en cuanto a nosotros tenemos hallazgo de sospechas por imagen, ¿cómo podemos mejorar la precisión diagnóstica? Bueno, pues se ha visto, hicieron este estudio con 556 mujeres operadas por cáncer de mama primario y la tasa de detección del cáncer contralateral fue en pacientes que se utilizó la pura mastografía, un 50%, cuando se utilizó el ultrasonido solamente, fue un 67%, y cuando se usó mastografía más ultrasonido, hubo un 78%. Cuando se usaron resonancia magnética, hubo una detección del 100%. Ahora vamos a hablar un poco de la biopsia del lado izquierdo, que fue una hiperplasia ductal atípica. Este está en un grupo de lesiones que tienen un potencial de malignidad y que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Estas están clasificadas como lesiones B3 y en las cuales se encuentra la hiperplasia ductal atípica, la atipo epitelial plana, el carcinoma lobulillar in situ, la hiperplasia lobulillar atípica, la cicatriz radial, la lesión esclerosante primaria y las lesiones papilares y de tipo muscular. Este tipo de lesiones representan aproximadamente del 3 al 21% de todas las lesiones en mama y tienen un bajo potencial de riesgo de malignidad asociado del 0.2 al 5%. Este tipo de lesiones, la hiperplasia ductal típica es uno de los más comunes y tiene es a la que se asocia un mayor riesgo de transformación maligna, de 3 a 5 veces el riesgo. Este es un precursor no obligado del cáncer invasivo, pero sí es un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama. Se diagnostica del 12 al 17% de las biopsias percutáneas en pacientes en un amplio rango de edad, desde la adolescencia hasta la vejez. ¿Cómo se ve la hiperplasia ductal atípica en un corte? Es proliferación epitelial atípica que se restringe a una unidad ducto-lobulillar en menor de un 2% en extensión máxima. Cuando ya es mayor de un 2%, ya estamos hablando de carcinoma ductal in situ y por eso es un reto para los patólogos diagnosticar este tipo de patologías. ¿Cómo lo vamos a llegar a ver en imagen? Pues en la mastografía se puede ver como microcalcificaciones, principalmente amorfas, puede haber distribución agrupada, lineal o regional. En el ultrasonido, que en raras ocasiones se detecta en la ecografía, que fue lo que vimos en nuestra paciente, se ve como un nódulo microlobulado e irregular, que fue justo lo que vimos en nuestra paciente, con hipoecogenicidad leve. Y en la resonancia magnética, más comúnmente se ven como un realce no más. En nuestro caso lo vimos como un nódulo, pero la mayoría de las veces se ve como un realce no más. Sin embargo, este tipo de lesiones tienen operate rates diagnosticada por biopsia percutánea van de un rango desde 0 hasta un 84%. ¿Y qué factores intervienen a que este tipo de lesiones hagan su operate a cáncer? Pues el método,
Las tasas son más altas en biopsia por ultrasonido que en resonancia junto con versus la estereotaxia, dependiendo pues el calibre. La aguja, también las tasas son más altas con agujas de 14 o más pequeñas que en el uso de, de agujas con 11 gauge, o las que son asistidas por vacío. También el volumen extraído, obviamente, cuando el volumen removido es menor, pues la tasa a variar. Y en los hallazgos con imagen aumenta la tasa, la visualización de calcios por ultrasonido o que se vea nódulo o real senomasa. Y las lesiones que miden menos de 10 milímetros tienden a malignizarse menos frecuentemente. En cuanto al manejo de la hiperplasia ductal atípica, en la segunda conferencia del Consenso Internacional sobre lesiones de potencial maligno incierto, recomienda que las lesiones de hiperplasia ductal atípica se sometan a decisión quirúrgica, dado que las tasas de transformación exceden los límites aceptables definidos, 10% para ductal in situ y 5% para cáncer invasivo. Dada la alta tasa de progresión a malignidad de la hiperplasia ductal atípica, la mayoría de las guías siguen recomendando decisión quirúrgica y la recomendación de la Red Nacional de Cáncer es realizar una biopsia por escisión de todas las lesiones con hiperplasia ductal atípica, dado el riesgo de subestimación de cáncer. Entonces, en nuestra paciente, pues queda ver cuando ya le hagan cirugía si la lesión tuvo el upgrade a un carcinoma infiltrante. ¿Alguna duda o pregunta? Interesante, doctora. Muchas gracias por la presentación del caso. La hiperplasia pues ductal atípica, siempre la presentación más frecuente, recordemos que son microcalcificaciones con esta morfología amorfa, que si bien es cierto que el riesgo existe, pues ahora también tenemos la estereotaxia para que podamos pues pronosticar de una forma muy temprana. Doctor. Sí, igual algo, y recalcando todas estas lesiones con potencial de malignidad, ¿no? Es muy importante llevar a cabo pues el seguimiento de estas pacientes, sobre todo cuando el reporte de patología nos reporta atipia, ¿no? El clínico, que obviamente es el experto, el tratante, decidirá qué es lo correcto o qué se debe de realizar en estos casos, pero sin duda hay un porcentaje de que estas lesiones premalignas evolucionen, ¿no? Y tal es el caso, lo que comentaba la doctora Sara, igual, que para el patólogo representa a veces un reto el diferencial de una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma ductal in situ. El punto de corte es de 2 milímetros, pero prácticamente las características morfológicas a nivel microscópico son muy similares entre estas dos entidades, ¿no? Entonces, justamente de ahí es también la importancia de estas lesiones y el trabajo conjunto multidisciplinario desde el radiólogo especialista en mama que debe realizar la biopsia, el patólogo, ¿no? Que también es un reto el diferencial, y finalmente el clínico, porque después el clínico y el tratante es el que decide la decisión quirúrgica o demás, ¿no? Las otras alternativas. Entonces, pues muy interesante igual el caso, y recordar que tenemos abierta la oportunidad de preguntas al auditorio con cualquiera de los casos que la doctora Sara comentó y expuso el día de hoy, y estamos esperando aquí si es que existen alguna duda en relación a esto. Doctora Sara, quisiera concluir algo en especial en este último caso, muy interesante. Yo creo que algo que nos deben de llevar a casa es eso, o sea, que no porque nos digan hiperplasia ductal atípica ya hay que decir, ah, bueno, pues no fue cáncer, no, o sea, hay que seguirla porque este tipo de pacientes luego hacen el upgrade a un carcinoma infiltrante y la bilateralidad siempre, nosotros que nos dedicamos a la imagen, pues revisar, ¿no? Como en este caso, que la mandaron a resonancia magnética, que se vio otra lesión, bueno, que ya se había visto en el previo, pero que también recalcar la importancia del ultrasonido second look, como pudieron ver en la resonancia, los bordes se veían bastante circunscritos, sin embargo, cuando ya se hizo el ultrasonido dirigido, se vieron ya microlobulados.
Entonces, de no haber tenido como esa correlación en el mismo momento con el ultrasonido, a lo mejor hubiéramos dejado como un nódulo benigno y no le hubieran hecho nada. De acuerdo, muy interesante, doctora. No tenemos preguntas. Estamos ahora una, doctora. Sí, nos preguntan justamente en el auditorio si la hiperplasia ductal atípica fue un diagnóstico histológico. Sí, efectivamente es un diagnóstico histológico. El patólogo a través de la muestra es el encargado de analizar la muestra que se adquiere, ya bien sea por aguja de corte por ultrasonido o corta aspiración por estereotaxia, ¿no? Pero sin duda es un diagnóstico histopatológico, y justamente recordar que son tan pequeñas estas lesiones, ¿no? Que pues sí se necesita del apoyo del microscopio y de ojos expertos como lo son ellos para que nos orienten en relación al diagnóstico. Otros comentarios más. Gracias por la excelente ponencia en las presentaciones. Igual, muchas gracias. Y pues creo que ya son todas las preguntas. No sé si... Bueno, le paso el micrófono a la doctora Claudia. No sé si la encuesta, doctora. Sí, perfecto. Entonces damos unos minutos. Si nos hacen favor de contestar la encuesta. Hemos terminado el día de hoy con esta sesión de casos muy interesantes. Gracias, doctora Sara, por toda la aportación, por la experiencia, la revisión bibliográfica extraordinaria. También le quiero agradecer a Vero Santos, que es quien nos ayuda a que todo esto sea posible, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vemos para la siguiente sesión, que será el último martes del mes de septiembre. Exactamente es el día martes 30 de septiembre. Nos vemos muy pronto y gracias y muy buenas noches. Doctores, ¿algún comentario final? No, agradecer simplemente a la expositora, la doctora Sara, y bueno, invitar a todos los que asistieron el día de hoy a que sigan asistiendo y acudiendo a estas sesiones que son muy enriquecedoras para todas las especialidades. Gracias. Gracias y buenas noches.